Liberaron a soldados retenidos por guatemaltecos. El increíble robo de 1.9 millones de pesos a Banco del Bienestar. Y día de balaceras en Guanajuato. Le pegaron a perredistas. Bienvenidos al Caporal del 30 de marzo. ¡Comenzamos! En las últimas horas se ha dado a conocer una grabación de las cámaras de videovigilancia de una tienda OXXO en donde se aprecian los minutos previos al sometimiento y asesinato de Victoria Salazar, la migrante de El Salvador que fue sometida por policías de Tulum. El pasado sábado 27 de marzo, pues justo ocurrió esto que estás viendo en pantalla. En el video se aprecia cómo la mujer, quien era refugiada en México, pues con un garrafón vacío. He aquí ha aumentado la velocidad del clip. Se trata de un video íntegro de 6 minutos de duración. Vemos cómo incomoda a los trabajadores del OXXO. Se mete parte del mostrador. Y bueno, primero va con uno y posteriormente va con el otro. Vemos que toma el garrafón. En realidad no hay ninguna agresión hacia ninguna de las personas. Está agitándolo en el aire. Hasta el momento todavía no llega la policía. Vemos cómo sale. Aquí nuevamente aumento la velocidad del clip. Hasta que llega la patrulla. Ahí se ve, ella está del lado izquierdo, se alcanza a ver en el vidrio al fondo. Y del lado derecho, también en la parte de afuera, vemos cómo llega la patrulla. Ella corre hacia esa patrulla. Y ahí nuevamente la perdemos de vista. Hay un corte en este video que se ha dado a conocer. Posteriormente, el siguiente corte, ya vemos cómo hay otro vehículo oficial de los agentes. Ya se ve a través del vidrio del lado izquierdo. Ahí al fondo. Y están sometiendo ya a la mujer, la cual en algún momento veremos es golpeada en la cabeza estrellada contra el vehículo. Ya están los policías rodeándola. Una vez que la golpean, logran pues llevarla al piso. Posteriormente la mueven un poco. Ella ya está en el suelo, se alcanza a apreciar sus piernas. Ella ya está en el suelo. Y ahí es cuando entonces la empiezan a someter, poniéndole la rodilla sobre la espalda, sobre el cuello, la nuca, hasta pues tener el resultado que ya todos conocemos. Es importante destacar que el sometimiento, cuando la tienen así, es de 3 minutos con 10 segundos según el video. Y también importante destacar que aunque existió una alerta por su comportamiento, esto no justificó en ningún momento el arrebatarle la vida. Acelero el clip de todo el tiempo que la tuvieron sometida. Han existido precisiones por parte de las autoridades mexicanas sobre el asesinato, de un guatemalteco por parte de elementos del ejército en Chiapas. Te traje la mañana de este martes, te traje a este canal este video, estás viendo la imagen miniatura, en donde te informé del hecho y de la retención, además de que tanto autoridades mexicanas como guatemaltecas se estaban trasladando al lugar para enterarse con detalle de lo que ocurrió y pues también de la retención de los soldados en territorio guatemalteco. Y era justo como parte de las versiones preliminares, lo compuesto, lo que te compartí en este video, porque han ofrecido a las autoridades más detalles que ha existido cierta contradicción entre lo dicho por autoridades mexicanas como por lo dicho por autoridades guatemaltecas. No me adelanto, en la conferencia de prensa de hoy, de este martes 30 de marzo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, habló sobre este hecho. Detalló que esto ocurrió en el municipio de Motocintla, Chiapas, que al punto de seguridad del ejército se acercó
un vehículo, pero el vehículo no llegó hasta el punto de seguridad, sino a la distancia, las 3 personas que iban a bordo, al ver la presencia de los militares, se echan de reversa, retroceden, y es entonces cuando un elemento del ejército les dispara. No hubo, el mismo secretario precisó, no hubo ninguna agresión o amenaza de por medio previo a la reacción del militar, hecho que lo consideró como una, y lo cito textual, reacción errónea por parte del militar. Fueron detenidos, aseguró el secretario, los 2 acompañantes del fallecido, y también el vehículo en el que se trasladaban fueron puestos a disposición del Ministerio Público, sin que hasta el momento se especifique las causas por las cuales se pusieron a disposición del MP. Lo único que de manera preliminar informaron es que llevaban mercancía irregular. Al lugar llegaron, aseguró el secretario, 300 personas, entre pobladores de Motocintla, Chiapas, como guatemaltecos, y agredieron a los militares con piedras y palos. Retuvieron estas personas a 15 soldados, 3 vehículos oficiales y 17 armas de cargo. Para las 6 de la tarde de ayer fueron ya liberados 9 soldados, quedaban retenidos 6. Las armas de fuego y los vehículos también continuaban en poder de los habitantes, y aseguró que pues los movieron del lugar, pero no ingresaron a territorio guatemalteco, aunque sí existió el amago de llevarlos a Guatemala. Tras dialogar con los habitantes, con los inconformes que estaban pidiendo evidentemente justicia, pues llegaron a un acuerdo las autoridades de una reparación económica, así como a cambio la liberación de los soldados, de las armas y de los vehículos. No son, si bien se estableció que iban a ser movidos por esta gente hacia Guatemala, no dejan nunca el territorio, sí se los llevan a un punto lejano donde estaba el área donde fue el incidente, pero no cruzan la frontera con Guatemala. Bueno, las autoridades guatemaltecas también ofrecieron más detalles sobre este hecho, porque pues en la retención había ciudadanos guatemaltecos de la comunidad Nueva Esperanza, pero hay versiones diferentes, distan en un par de cosas. Uno, aseguraron que solamente un acompañante de la persona asesinada por al menos un elemento del ejército, uno fue puesto a disposición del Ministerio Público, no 2. Y aseguró el ejército de Guatemala vía Facebook en una publicación que los soldados mexicanos fueron retenidos a su territorio, al territorio guatemalteco, y fueron entregados posteriormente a las autoridades mexicanas. No fueron retenidos en territorio mexicano. Estás viendo en pantalla una publicación retomada por el ejército de Guatemala, por este medio guatemalteco, una publicación original del ejército de Guatemala que justo hace alusión a estos soldados mexicanos que fueron retenidos por pobladores. Más adelante dice, fueron entregadas a autoridades mexicanas. La publicación original del ejército guatemalteco fue borrada, lo cual despierta también dudas de qué versiones está dando las autoridades guatemaltecas y qué es lo que ocurrió, principalmente en torno del terreno. Por el hecho de haber sido borrado y no existir hasta el momento, al menos de manera pública, un reclamo de autoridades guatemaltecas, está en duda justo esta versión manifestada por el ejército de que los soldados mexicanos estuvieron en territorio guatemalteco. De esta manera lo concluimos. A las 3 de la mañana fueron liberados el personal. Ya estaban ahí los ministerios públicos ya habían iniciado sus actividades, entonces vamos a seguir el curso de estas acciones, y obviamente, como ya mencioné, el elemento está a disposición del Ministerio Público Federal. Hoy en el centro de Valle de Bravo, Estado de México, fue asaltado un banco del bienestar. Vaya manera de robar un banco. Este banco, sabemos, creado en la administración actual de Andrés Manuel López Obrador, y según las autoridades del Estado de México, lo que sucedió fue lo siguiente. Esta tarde de este martes 30 de marzo, ya cuando la sucursal había cerrado las puertas al público, ya no estaba en operaciones, pero continuaba todavía personal al interior,
Pues al banco, a las puertas del banco, llegó un hombre con un ramo de rosas. Le dijo a los elementos de seguridad que ese ramo era para una de las empleadas que se encontraba al interior de la sucursal. ¿Qué ocurrió? Elementos de seguridad le abrieron la puerta a este hombre, pero no se percataron, según autoridades mexiquenses, no se percataron que había otro hombre allí, afuera también, armado, quien los encañonó y logró neutralizar al personal de seguridad. Entraron los dos hombres, los dos delincuentes, y amagaron a la empleada de la sucursal que estaba contando el dinero en ese momento. La sometieron y robaron 1.938.000 pesos de este Banco del Bienestar. Los delincuentes lograron huir, el personal del banco logró activar el botón de auxilio. Al lugar llegaron para atender la emergencia policías del municipio de Valle de Bravo, y a pesar justo del operativo y del rondín que hicieron por la zona, no han informado de detenidos. De hecho, estás viendo en pantalla justo imágenes de esta sucursal de donde fueron extraídas hace unas horas 1.938.000 pesos por un delincuente que fingió que iba a regalar un ramo de flores a una de las trabajadoras. Guanajuato nuevamente está en el ojo del huracán. Han sido registradas, fueron registrados ayer 3 balaceras, una de las cuales fue en contra de 2 perredistas que estaban pintando bardas como parte de las campañas de este proceso electoral 2021. Comienzo justo por este acontecimiento. Esto ocurrió en el municipio de Apaseo el Grande, en Guanajuato. En las comunidades estaban haciendo, en específico en las comunidades del Cerrito y el Vicario, estaba el aspirante regidor Alejandro Galicia Juárez y el delegado municipal Juan Ignacio de la Cruz Ávila. Estaban pintando bardas para promover su partido, para promover las candidaturas, cuando de pronto fueron sorprendidos por personas a bordo de una motocicleta, quienes les abrieron fuego. Alejandro Galicia murió en el lugar de la agresión, mientras que Juan Ignacio murió en el hospital. Este hecho fue condenado por el PRD, quien emitió este comunicado que estás viendo en pantalla, en donde también, por cierto, el dirigente estatal del PRD, David Cano, ha asegurado que otros militantes, otros PRDistas, han recibido amenazas, como el caso del candidato alcalde del municipio de Villagrán, aunque no ofreció más detalles. Villagrán, ese municipio de donde también tuvo presencia el cártel Santa Rosa de Lima y disputado de hecho por grupos delincuenciales. También ayer pero ahora en el municipio de Celaya, esto en Guanajuato, alrededor de las 6 de la tarde fue registrado un enfrentamiento y una persecución en donde hubo varios testigos que incluso quedaron en el fuego cruzado. ¿Qué sucedió? A las 6 de la tarde fue reportada a la policía detonaciones de armas de fuego al interior de una casa en la colonia Naranjos, esto en Celaya. Policías municipales estaban patrullando en la zona, fueron los que atendieron este reporte, llegaron a un negocio en donde vieron al exterior, vieron 2 personas heridas por armas de fuego. Llamaron los policías a la ambulancia, fueron trasladados los heridos a un hospital y los policías recabaron datos del C4, así como pues interrogaron a testigos sobre lo que había ocurrido y lograron ubicar a los agresores en la comunidad de San José de Guanajuato. Fueron detrás de los agresores, pero también se sumaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Llegaron al punto en cuestión y entonces se desató una persecución que pasó por varios puntos, por Eje Norponiente, por la carretera alterna a Villagrán también. Fue allí entonces donde hubo un enfrentamiento. Los delincuentes fueron alcanzados, dispararon hacia las autoridades, hacia las fuerzas de seguridad, y en este enfrentamiento fueron reportados 2 elementos heridos del grupo táctico de reacción inmediata, uno herido por bala, otro herido por posible fractura de tobillo. Y hubo, de hecho, durante esta persecución e intercambio de balas, hubo afectaciones a vehículos, que de hecho estás viendo en pantalla justo uno de ellos,
en donde pues fueron alcanzados por las balas. Sin embargo, la afectación más grave fue de un civil herido que estaba en el fuego cruzado. Un civil herido que de hecho también testigos grabaron el momento en donde pues se tuvieron que refugiar de la balacera. Te comparto uno de estos videos. Agáchate bien. Agáchate nada más, pega la pinche cabeza al suelo. Dios nos cuide y nos proteja. Padre. Venían atrás de nosotros, güey. En unos momentos te voy a mostrar otro par de videos sobre cómo se vivió justo este enfrentamiento. Hubo cuatro detenidos, 4 presuntos delincuentes de acuerdo con las autoridades. Uno de los detenidos tenía una lesión en el brazo por arma de fuego. Les aseguraron 3 armas largas, un arma corta, 3 chalecos balísticos, cargadores, cartuchos útiles. Eso fue en una segunda balacera en el estado de Guanajuato. Hubo una tercera balacera más. A las 10 de la noche, también de ayer, también en Celaya, fue reportado un tiroteo, esto en la colonia Geovillas. Cuando las autoridades llegaron al lugar, solamente encontraron a una persona herida de gravedad. Al menos no han ofrecido más detalles sobre este tercer enfrentamiento, ni de entre quienes lo protagonizaron. Te comparto más videos de lo ocurrido en la segunda balacera, esta de Celaya, por la tarde en Celaya. No olvides reventar el botón de like y suscribirte. Nos vemos al rato. Y muchas gracias a los miembros de este canal por hacer posible este tipo de videos. Tú también puedes apoyar sumándote. Al lado del botón de suscribirte encuentras el botón de unirme. Y pues muchísimas gracias por hacer posible este tipo de videos. Nos vemos al rato. Te comparto más videos. Este no es, este sí es.